Atención Colombia y atención mundo. Hoy ha estallado el que posiblemente sea el escándalo más grande y más oscuro de toda la historia contemporánea de nuestro país. No sé si los colombianos alcancen a dimensionar lo grave que es esto. Después de casi un año de investigaciones, la unidad investigativa de Noticias Caracol acaba de revelar pruebas irrefutables de que jefes de las disidencias de las FARC tenían contacto directo, reuniones secretas y negociaciones criminales con un general activo del Ejército Nacional y con uno de los hombres más poderosos de la inteligencia del Estado. Un hombre que responde directamente al presidente Gustavo Petro. En varios computadores, celulares y memorias USB que la Fiscalía tiene guardados desde julio del año pasado, hay chats, correos electrónicos, cartas manuscritas, fotos y videos que demuestran una cercanía aterradora entre el narcoterrorista alias Calarcá y dos personajes clave del gobierno actual. El primero es el general Juan Miguel Huertas, el mismo general que en el año 2022 fue expulsado del ejército por el general Eduardo Zapateiro, el mismo general que luego apareció apoyando públicamente la campaña presidencial de Gustavo Petro, y el mismo general que el pasado 6 de agosto de 2025, el propio presidente Petro sacó del retiro y puso como jefe del comando de personal del Ejército Nacional. Es decir, el hombre que hoy decide quién asciende, quién es trasladado, quién es destituido y quién se queda sin trabajo en toda la institución armada. El segundo es Wilmar Mejía, conocido como el Chulo, un licenciado en educación física sin ninguna experiencia en inteligencia, que hoy es el verdadero poder detrás de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI, el organismo que está al servicio directo de la Presidencia de la República. 14 fuentes de inteligencia, varias de ellas con reuniones cara a cara con él, confirman que Mejía fue el cerebro de la purga masiva de oficiales de inteligencia del ejército y la policía que no eran leales al gobierno de Petro. Él pedía las hojas de vida y él decidía quién se iba. Estos dos altos funcionarios del gobierno buscaban, junto a alias Calarcá, crear una empresa de seguridad privada ficticia, una fachada legal para obtener permisos de porte de armas largas, para mover guerrilleros armados en carros blindados del Estado sin ser requisados en ningún retén militar. El propio general Huertas, según las cartas incautadas, ofrecía acompañar personalmente los convoys para que nadie los parara y decía así textualmente: el vínculo con el presidente me da para movilizarlos con orden de no pararlos en ningún lado. Así como lo escucharon. Un general activo ofreciendo usar la influencia del presidente de la República para que narcoterroristas circularan libres y armados por Colombia. Y todo esto comenzó a salir a la luz el pasado 23 de julio del 2024, cuando el ejército detuvo en Anorí, Antioquia, una caravana de vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección, vehículos del Estado que transportaban a alias Calarcá, además a su compañera Erika, a alias Ramiro, a Urias Perdomo y otros 3 jefes de las disidencias de la FARC. Iban con fusiles, con plata en efectivo y además con un menor reclutado. Eso sin duda era un delito en flagrancia clarísimo. Pero la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó liberarlos a todos, porque según ella eran gestores de paz y ni siquiera en flagrancia se les podía tocar. Desde ese día alias Calarcá quedó libre y blindado por el Estado. Y esto es lo que ha hecho con esa libertad que le regaló el gobierno. El 27 de abril del 2025 emboscaron en Guaviare a 7 soldados y los asesinaron. El 11 de junio asesinaron a la patrullera María Alejandra Vieda en Valdivia, Antioquia. El 21 de agosto, con explosivos, derribaron un helicóptero de la policía en Amalfi. 13 policías muertos, entre ellos el capitán Merchán, que agonizó 22 horas sin que le enviaran apoyo aéreo. Y escuchen esto. Esto produce rabia, indignación. Al día siguiente de esa masacre, al día siguiente, cuando los cuerpos de esos 13 policías ni siquiera habían llegado a sus casas, el gobierno de Gustavo Petro se sentó a negociar en los llanos del Yarí con el mismo alias Calarcá y sus comandantes que todavía tenían pólvora en las manos. Mientras Colombia lloraba a sus héroes, el gobierno les daba estatus político y les sonreía
en la mesa. Y hoy sabemos por qué nunca llegó el apoyo aéreo al capitán Merchán y a sus hombres. Hoy sabemos por qué hay pactos de no agresión en Catatumbo, en Antioquia y en el sur de Bolívar. Hoy sabemos por qué se entregaron frecuencias radiales del ejército a la guerrilla. Hoy sabemos por qué oficiales valiosos de inteligencia fueron destituidos y trasladados a la nada. El general Huertas no fue reencauchado para hacer la paz. Fue reencauchado para poner en sus manos el control total de los ascensos, los traslados y las destituciones del ejército. El tipo que está vinculado a la inteligencia no estaba purgando oficiales porque estorbaran la paz. Los estaba purgando porque no les sirven al proyecto de poder absoluto del presidente Petro. Esto que estamos viendo es la entrega deliberada de las fuerzas militares a manos de quienes quieren perpetuarse en el poder a cualquier costo. Esto es terriblemente escandaloso. Esto es traición con cálculo frío. Esto es la captura criminal del Estado para usarlo contra los propios colombianos. Colombia no puede seguir callada, gente. Tenemos que exigir la captura inmediata del general Juan Miguel Huertas, la captura inmediata de Wilmar Mejía, que la fiscal Luz Adriana Camargo explique por qué lleva 16 meses sentada encima de esas pruebas. Que el presidente Gustavo Petro dé la cara y responda si él ordenó o permitió que sus hombres de confianza entregaran el ejército a la guerrilla. Como colombianos debemos exigir la renuncia irrevocable del ministro de Defensa por este escándalo histórico dentro de nuestro ejército. Porque cada soldado y cada policía que ha muerto desde julio de 2024 no cayó en combate, cayó porque lo entregaron desde adentro. Y si no paramos esto hoy, mañana esos mismos fusiles que hoy protegen a alias Calarcá van a estar apuntando a quienes se atrevan a votar distinto o a pensar distinto al gobierno Petro. Te pido de por favor, comparte este video, que todo Colombia y que el mundo entero se entere por nuestros soldados, por nuestros policías, por la libertad que nos quieren quitar. Ahí les va.